Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este canal. Esto es la historia secreta del MNR. Yo soy Salvatore, su humilde narrador. Y todos estos videos, lo recalco una vez más, están basados en los libros del mismo nombre de Luis Antesanergueta. En el mismo se explica el proceso que vivió el país desde los años 30 hasta la culminación de la Revolución Nacional en 1964. En el anterior capítulo habíamos visto la conformación de una serie de logias. Este capítulo va a ser un poco una continuación y va a ser como el abrebocas. Nos va a mostrar un poco cuál es el contexto político de esos años. Ya no vamos a hablar tanto de las logias, que por lo que les he narrado en el anterior video, queda claro que son preponderantes para la historia del país, sino que ahora vamos a ver a los partidos de superficie, los partidos políticos y también, no hay que considerarlo, bueno, en realidad sí es una logia y es la logia original, que es la logia masónica. Vamos a hablar un poco al final de ella, pero tiempo al tiempo. Primero vámonos a la superficie. Salvemos de todo este mundo de secretismo un momento y veamos. Comencemos con los partidos izquierdistas. Durante la guerra, muchos partidos políticos se organizaron fuera del país. Entre ellos podemos destacar al Partido Obrero Revolucionario, fundado por políticos que no participaron en la guerra en Córdoba, en Argentina. Obviamente, como su nombre lo indica, era un partido que levantaba banderas socialistas y habían no solo sino varios partidos con derivaciones leninistas, trotskistas, ortodoxos marxistas, entre muchas otras tendencias, por lo cual nacieron fragmentados desde su origen, como una especie de clubes. Los estalinistas por un lado, los trotskistas por el otro, los leninistas, los ortodoxos, nacieron fragmentados. Podemos destacar a dos grandes líderes del socialismo boliviano. José Aguirre Gainsbourg y Gustavo Navarro. Tal vez no les suene mucho el nombre de Gustavo Navarro, pero seguramente les va a sonar muchísimo más el seudónimo, Tristán Marov. Obviamente hay muchísimos partidos que surgen en esta época, es un momento de efervescencia nacional. Y de esos diversos grupos nosotros podemos destacar unos cuantos. Por ejemplo, todos marxistas, ¿no? Obviamente dentro de la tendencia marxista. Podemos destacar a la Acción Social Betagama, el grupo Ariel de Sucre, el grupo Henry Barbius de La Paz, el Partido Socialista y otros. Obviamente todos estos grupos fueron conversando y surgió la idea de la Confederación Boliviana Socialista, la cual fue llevada a cabo por nombres llamativos: Enrique Valdivieso y Carlos Montenegro. Esta confederación socialista tuvo una destacada participación en el derrocamiento de Tejada Sorzano por Toro. Es más, ellos tuvieron muchísimo que ver en la planificación. Los socialistas lanzaron su programa Acción Socialista, que, por los nombres que yo he mencionado, podemos ver que tienen una tendencia claramente nacionalista y democrática.
Em, la Confederación Socialista aglutinaba en sus filas a varias asociaciones, pero las cuales podemos destacar, em, va a ser muy llamativo, ¿no? Porque recordemos que la sindicalización obligatoria se da en el gobierno de Toro. Sin embargo, ya existían esta costumbre en Bolivia de tratar de sindicarse, de tratar de unificarse para estar más fuerte y para también tener un lugar a donde reclamar. Entonces ya había mucho de esa iniciativa, por más que Toro va a establecer la tendencia definitiva. Bueno, la Confederación Socialista estaba integrada por el Grupo Andes, el Grupo Bolivia, el Círculo Universitario Independiente, el Club Socialista Universitario, el Sindicato de Solaperos, Sindicato Socialista de Compraventeros, Sindicato de Mineros Auríferos, Partido Socialista Obrero de Uyuni, el Sindicato de Matarifes de Ganado Vacuno, el Sindicato Socialista de Matarifes de Ganado Ovino, el Sindicato Socialista de Albañiles, el Sindicato de Matarifes de Ganado Porcino, y el Sindicato Socialista de Lecheras, entre muchos otros. Obviamente, como podemos ver, las disputas internas estaban a flor de piel porque eran grupos muy heterogéneos, muy diferentes los unos entre los otros, y como era común además en el socialismo había mucha anarquía, mucho caos. Nunca pudieron lograr una cohesión total. En enero hubieron varias tentativas, ¿no? Aparte de esta Confederación Socialista. Pero obviamente en enero de 1937, como era la tendencia más clara, grupos como Avance y Beta Gamma se amalgamaron también, porque era la que tenía mayor representatividad. Recordemos que el movimiento marxista en Bolivia se remontaba a 1927. ¿Qué pasó ese año? El levantamiento de Chayanta por un lado y el Congreso Universitario por el otro. Por lo tanto, era igual un momento de bastante efervescencia y de lucha contra los poderes establecidos. Entonces, desde el 27 hay una clara tendencia. Sin embargo, en 1938 es muy importante. ¿Por qué? Porque todo este crecimiento socialista que había venido desde el 27 tiene su primer gran escisión. Obviamente, como internacionalistas, no eran ajenos a las noticias que venían del exterior. Y aquí también se hizo sentir muchísimo la división entre stalinistas y trotskistas. Eran grupos que discutían sobre cuestiones más bien internacionales y conceptos que se discutían en la URSS y en menor medida en Europa, puesto que estaba en ascenso el nazismo. Y los múltiples fascismos en Hungría, en Austria, en Rumania, en Yugoslavia, más bien lo que ascendía era el fascismo, pero también había una discusión, obviamente. ¿Qué era lo que antagonizaba estas dos tendencias? Claramente una visión. Los trotskistas planteaban la revolución permanente mundial, es decir, hacer un socialismo extenso en todo el mundo. Y la visión más bien estalinista, que luego se traduciría años después por el muro de Berlín, que era el socialismo en un solo país, en una sola esfera después. Por más de que fuera presentado como una tendencia internacionalizante y anarquizante, era no tanto así, digamos. El estalinismo, sobre todo en esa época, defendía mantener el socialismo en sus fronteras. Era un debate que alcanzó a veces en el país, como suele darse, lamentablemente muchas veces, niveles personales. Y fue modificándose, además, por otro muy, muy, muy importante que vivía el país. Los unos y los otros
se tildaban de ser la revolución socialista auténtica y tildaban al adversario de ser la revolución democrático-burguesa. La revolución democrático-burguesa es un leitmotiv. Ustedes pueden preguntar si tienen amigos socialistas o comunistas lo que es la revolución democrático-burguesa, y ellos les van a decir que no, en realidad no es una revolución, que es una reforma, que son reformismos y, bueno, van a tener una tendencia clara, marcada. Veamos qué es lo que pasa con estos dos movimientos. El trotskismo fue el que logró organizarse primero. Digamos, así como a nivel nacional, pero era bastante anárquico. Los estalinistas ya tenían una organización, no nacional, pero sí en comités regionales, establecidos en 1936, lo cual les daba tal vez un mayor músculo, ¿no? Una mayor organización. No es que fuera a nivel nacional, sino que como se ven articulado a nivel departamental en varios departamentos, tal vez tenían un mayor alcance, una mejor disposición. Estos comités regionales se unificarían en 1938 en el Frente de Izquierda Nacional. Y este frente sería el antecesor del Partido de Izquierda Revolucionaria, nacido el 26 de julio de 1940 en Oruro, el PIR, el cual se transformaría ya en los años 50 en el Partido Comunista Boliviano. Obviamente, ni el PIR ni el Partido Comunista van a ser partidos de mucha trascendencia en la historia del país. Y cualquiera que diga otra cosa tiene que hacer una revisión histórica, porque realmente ni siquiera en momentos como la guerrilla de Ñancahuazú, por ejemplo, el Partido Comunista se podría decir que boicotea. Por lo tanto, no han sido partidos trascendentales. Un poco que siempre han jugado un rol de sabotaje. Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Veamos, mientras tanto, qué era lo que pasaba en el trotskismo. Porque ya de los estalinistas tiene ya la tendencia bien trazada. El trotskismo tuvo fuertes influjos desde 1936, claro. Por esas fechas, recordemos, León Trotsky llegaba a México, al México de Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, obviamente, iba a haber una influencia fuertísima. Sobre todo en 1936 es como lo que yo les decía, el Partido Obrero Revolucionario de corte trotskista. Sin embargo, el POR y el Bloque Socialista de Izquierda se unificaron en 1940 y formaron el clásico Partido Socialista Obrero de Bolivia, que era el partido de Tristán Marov. Sin embargo, como ya les digo, estos movimientos socialistas tienen muchos problemas ideológicos, son discusiones muy ideológicas, y los cismas se dan por a veces hasta cuestiones personales, ¿no? Entonces estos problemas ideológicos dificultaron siempre la existencia del partido. Un ala intransigente se escindió del PSOB y fundaría nuevamente el POR. Este POR sería el partido de uno de los personajes más controvertidos de la historia del país, por decir algo, de Guillermo Lora. ¿Cuál es el problema? Que el POR va a ser altamente cáustico. Los intransigentes en realidad eran altamente cáusticos.
y el trotskismo estaba dividido. Con decirles, por ejemplo, que el POR se afilió a la Cuarta Internacional para siempre. El PSOB, que era autodenominado independiente, criticaba duramente al POR y los tildaba de dogmáticos, impermeables a la crítica y desenchufados de la realidad nacional, cosa que si uno analiza bien, no estaba muy equivocado. La verdad es que es un análisis bastante acertado. Y el PSOB, como trotskistas, advertían que habían caído en los mismos vicios que Stalin y los stalinistas que se habían afiliado a la Tercera Internacional. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la ficticia unión de estos grupos socialistas obviamente va a provocar una reacción de los grupos conservadores, que no quieren perder sus privilegios. Con decirles que cuando se convocó a la convención socialista que iba a dar nacimiento al PIR, muchos sectores conservadores se infiltraron, alzaron su grito de protesta y boicotearon a la convención. Obviamente mucha gente se dejó guiar por esta penetración, ¿no? Había muchos disidentes. Podemos destacar a dos: Hernán Siles Suazo y Julio Suazo Cuenca, que como disidentes formaron el partido Nueva Ruta, que era dirigido por Max Portugal, que a su vez no tuvo mucha trascendencia y fue rebautizado como Bloque Socialista de Izquierda. Sin embargo, ellos vieron esa inferioridad en número y decidieron acudir nuevamente a la Confederación Socialista para afiliarse al Partido Socialista. Esa convención, como les decía, que se boicoteado por ciertos sectores conservadores, creó el Partido Socialista y tuvo a dirigentes que se vincularían más bien con el nacionalismo. En esos años era lo que se conocía como el socialismo independiente. Los dirigentes más destacados fueron Carlos Montenegro, Enrique Valdivieso, José Tamayo, Luis Iturralde Chinel, Alberto Mendoza, Felipe Tobar y Moisés Álvarez. Podemos destacar que Waldo Álvarez y José Aguirre Gainsbourg encabezaron un bloque independiente que se retiró de la convención. Como siempre, todo una disgregación, todo un caos, ¿no? No se pudo formar una fuerza socialista. Es más, el único grupo estructurado de verdad fue el de Carlos Montenegro, que estuvo tan estructurado que logró hacer una hazaña como acto inaugural: el asalto del Club de la Unión, fundado por y para aristocráticos y perteneciente a uno de los hombres más importantes en esa época, Carlos Aramayo. El grupo de Montenegro mostró que no estaba jugando, mostró su determinación con su auto fundacional. Y es más, este grupo ayudó a fundar varios diarios, del cual podemos destacar el matutino La Calle, que ya hemos hablado en un capítulo anterior, que fue de lejos el más notorio. ¿Cuál fue la inteligencia de este grupo socialista en Montenegro? Que varios de sus integrantes formaron vínculos con militares interesados en los acontecimientos. Podemos destacar a David Toro y Germán Busch, que
fueron los años del socialismo militar. Es más, Montenegro y sus allegados ayudaron en la conspiración contra Tejada Sorzano, abriéndole el camino al socialismo militar que inauguró Toro. Bueno, ya habiendo visto un poco el panorama de los socialistas, vamos a ver también en específico, ¿no? Poco en específico, cuál va a ser la historia del PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria. Mientras que todo esto se producía en Santiago de Chile, jóvenes políticos, muchos que obviamente no habían asistido a la guerra del Chaco y que estaban repudiados, por eso se fueron a Chile, y es más, no podían retornar al país porque eran desertores. Discutían sobre problemas nacionales, enfocándolos desde el punto de vista marxista. Esta izquierda, mediante propaganda, logró movilizar a universitarios y profesionales para conformar un frente de izquierdas. Esto les digo mientras tanto, en los años 30, todavía está vigente la guerra del Chaco, 35 más o menos. Entonces, todas esas organizaciones radicadas en Chile convocaron en Oruro la realización de un congreso de izquierda muchos años después, el cual dio nacimiento al Partido de la Izquierda Revolucionaria en medio de un asalto que se produjo por fuerzas conservadoras. Porque los conservadores, como ya les dije, no iban a permitir la pérdida de sus privilegios. Los intelectuales de Santiago adoptaron el marxismo ortodoxo y decidieron aplicarlo en Bolivia, como si fuera una receta. Prepararon un programa de principios a través del cual, según ellos, aspiraban a movilizar al proletariado boliviano y llevar al país a la dictadura proletaria y al socialismo. Promovían, obviamente, la lucha de clases en el país. Veamos qué es lo que dice el programa y estatutos del PIR, editado en Cochabamba en el año 1943. El marxismo admite también como postulado esencial que toda la historia humana es el proceso dialéctico de la lucha de clases, excepto en la época del comunismo primitivo, que aún desconocía la propiedad privada. Y señala, en las condiciones actuales de la historia de la humanidad, el agudo antagonismo entre la clase burguesa, hoy en su etapa del imperialismo, y la clase proletaria. Bueno, el programa socialista tenía los siguientes conceptos en su programa. Veamos qué dice más a fondo el programa. En la perspectiva de las relaciones futuras que propone el socialismo marxista, pueden distinguirse con cierta claridad tres planes de tiempo. Uno inmediato, sobre todo caracterizado por una intensa lucha para cohesionar a las clases que militan dentro del partido y para velar por la conquista de sus reivindicaciones económicas más urgentes e inmediatas. Este periodo abarca el de la lucha del partido en el llano por la conquista del poder. Uno inmediato, que empezará prácticamente cuando el partido tiene en sus manos el poder del Estado y puede llevar a la realidad, mediante el empleo de recursos humanos y económicos más o menos eficaces, sus ideales de transformación. Uno lejano, finalmente, que marca la plenitud de la realización de los ideales del proletariado mundial y que puede resumirse en esta forma: toda la humanidad constituida en una sola unión de repúblicas socialistas bajo el régimen mundial de la planificación de producción y el consumo.
¿Qué era lo que, lo que pasaba? Que era un clima bastante fuerte, ¿no? Como podemos ver. Son preceptos ortodoxos marxistas, porque lo que les acabo de leer está claro. Pero, como ya les digo, y como les decía en el anterior capítulo, los militares se aglomeraban en logias como la Logia Bolivia, con civiles, o como Radepa, exclusiva para militares. Y obviamente los civiles también tenían sus agrupaciones, ya fueran moderadas, como Beta Gama o el Partido Socialista, y sus varias ramificaciones, o muy conservadoras, como va a ser Falange y como vamos a ver a continuación, o con mayor lentitud se iban gestando las dos fuerzas más vigorosas. Como les digo, lo del PIR, el PIR nace en 1940 y el MNR, que va a nacer en 1942. El MNR se formaba dentro de organizaciones jóvenes que habían ido a la guerra del Chaco, sin embargo. Era esa generación de gente que había sido movilizada para la guerra del Chaco y se nucleaban alrededor de su diario, La Calle, conformándose casi extraoficialmente en la Convención de 1938 en torno a la lucha por la solución de los problemas nacionales, extrayendo lecciones con el movimiento de masas e identificando con el nacionalismo. Escriben un manifiesto anti-entreguista basado en la alianza de clases contra el imperialismo y todos sus agentes. Obviamente, toda esta efervescencia política y todo el crecimiento de estos otros partidos se vio truncada por muertes prematuras. Por ejemplo, la de José Aguirre Gainsbourg, que muere en 1940 al caer de una rueda de la fortuna por un descuido, fue una distracción. Por ejemplo, también tenemos el caso de un falangista, Carlos Puente, el cual muere de forma trágica por recibir una dosis doble de anestesia en una operación menor de rutina, debido a una lesión provocada por una mala apertura de un mueble. Digamos, era una lesión que sería una operación de rutina, se equivocan en la dosis, le dan anestesia además y se muere en 1944. Ambas muertes ralentizan el crecimiento de sus partidos, puesto que eran figuras claves. Obviamente, como podemos ver, Bolivia tenía una amplia gama. O sea, yo les he hablado de los socialistas, pero como podemos ver también hay una tendencia fuertemente nacionalista y otra ultraderechista, fascista. Por lo tanto, había muchos debates en el seno de la sociedad. Eso es lo que se ve. La guerra del Chaco había agitado completamente a la gente. Y el pueblo estaba realizando sus propios experimentos. El éxito estaba reservado para la agrupación política que entendiera a las masas, no que les dijera, como decían por ejemplo los socialistas, y me parece que lo siguen diciendo, que las masas tienen que elevar su nivel. No es a las masas de entender el discurso, es a los partidos políticos de hacerse notar y bajar al pueblo, que es el cual le deben, para conducirlo a la victoria, hacerse entender y con un objetivo común, tener un norte y ir hacia el mismo. Bueno, eso no lo entendieron los comunistas, los socialistas, los marxistas ortodoxos, los trotskistas. Tampoco lo entendió la otra ala radical, el falangismo, que es lo que ahora vamos a ver. El único partido
que llegó a entender de forma verdadera el sentir nacional de la gente fue eliminar el nacionalismo revolucionario. Pero, tiempo al tiempo. Vámonos por fases. Ya hemos hablado de la mayoría de los partidos izquierdistas, vámonos al otro extremo, a la extrema derecha. La Falange Socialista Boliviana se funda el 18 de agosto de 1937, ¿dónde? En Santiago de Chile, por Óscar Unzaga de la Vega. Hijo de un coronel, también tenía un tío materno que era militar y llegó a ser el tío ministro de Peñaranda. Y también su hermano fue militar, murió en el Chaco. Rodolfo Surcouf Maceda, que era el ideólogo y el historiador de la Falange, en su libro Nacionalismo y Revolución Integral de 1972, cita la siguiente frase. Unzaga recibió la orden de fundar Falange Socialista Boliviana desde el Chaco, de su hermano Alberto. ¿Quién era este chico Unzaga de la Vega? Era, como ya les digo, un tipo de clase media bastante conservador que se fue a estudiar a Chile. No pudo ir a la guerra del Chaco, aunque le correspondía. Es más, él mismo confirma esta versión en un discurso de 1944, la que dice Surcouf en su libro muchísimos años después. Veamos lo que dice Unzaga de la Vega. Un hermano mío cayó en la guerra sobre el suelo que no ha dejado de ser nuestro, pero formando con sus huesos los hitos de un camino que ha de llevarnos a la reconquista. Y al morir sus labios musitaron esta orden de batalla que yo debo de cumplir, que tu único ideal sea vivir y morir por la patria. Desde entonces, mi alma de adolescente, que pudo tal vez por propia inclinación buscar otro destino, se consagró, como no podía ser de otro modo, a la patria, por cuyo honor había caído el abono de cal de su cadáver. Pude haber servido a la causa, tal vez con consagración menos íntegra, si la voz paternal y respetada de mi otro hermano no me hubiese atronado la conciencia con sus palabras que copió literalmente. Hoy que te debo emprender una empresa, te digo, si vas a reservar los más mínimo para otra cosa que no sea tu propósito, que no sea la realización de tu ideal, renuncia a él ahora que aún es tiempo. Porque el ideal hay que entregar la personalidad toda, sin la menor exclusión y sin el más breve aminoramiento. Con lo cual nosotros podemos ver que Unzaga, la principal figura de Falange en su historia, era un tipo absolutamente consagrado. Y con los ecos de sus hermanos, Unzaga de la Vega funda Falange Socialista Boliviana en Santiago de Chile, acompañado por Hugo Arias, Germán Aguilar Centeno, Guillermo Koenig y Federico Mendoza. Por el mismo tiempo, funcionaba también en Santiago Acción Nacionalista de Carlos Puente de la Serna, el que ya les mencioné, el personaje que murió años después y que un tanto limitó a Falange, pero vamos a ver que va a ser muy importante. No solo Puente de la Serna, sino Gustavo Stumpf Belmonte, que se terminaron uniendo a la Falange. Es más, Carlos Puente fue el principal inspirador del falangismo nativo, descrito por Céspedes en El dictador suicida como nativo de Cochabamba, hijo de español, poseía cualidades de un verdadero hidalgo y de líder juvenil, Carlos Puente de la Serna. En 1937, la Falange fue directamente asociada
al falangismo español, lo cual era lógico, que comenzaba a ganar la guerra civil española. Shurkuma Seda parafrasea a los fundadores de Falange Socialista Boliviana, que explicaban que no tenían personalidad fascistizante y que de esa leyenda negra surgieron intereses en combatirla como una fuerza peligrosa y competitiva en la conquista del afecto popular. El nombre no es arbitrario ni tampoco una copia foránea. Se llama Falange por ser una fuerza organizada para la lucha y el trabajo consciente como símbolo de unidad bajo un todo armónico y doctrinario. Vocablo extraído de las antiguas falanges macedónicas, base unitaria de los grandes ejércitos helénicos. Se llama socialista porque, inspirada en la inmortal cultura cristiana, propende a realizar e instaurar el imperio de la justicia social en la nación, en donde se campea la explotación política, económica, social y cultural bajo la forma del egoísmo de una oligarquía ausentista, que entronizó la injusticia y la tiranía caudillista de sectores demagógicos que provocaron la anarquía social. Se llama boliviana porque se inspira en un profundo fervor patriótico y nacionalista para la solución de nuestros problemas. Claro, lógicamente no va a ser la Falange Socialista de Santiago, ¿no? Veamos cuáles son los 3 principios del falangismo criollo, de estos hidalgos, gente de clase media, hijos de españoles. ¿Qué es lo que, según ellos, regía su partido? El respeto a la libre opinión del pueblo, reconociendo a los ciudadanos el derecho a manifestar su parecer sobre los deberes que se imponen a la ciudadanía, sin verse obligado a obedecer ciegamente. La clara concepción de lo que se entiende por pueblo, que está compuesto por personas conscientes de su responsabilidad y dueños de su propia convicción. El pueblo se diferencia así de las simples multitudes o masas elementales, carentes de conciencia, que suelen ser instrumento dócil de la demagogía. Ya en el segundo principio podemos ver que claramente está catalogando un pueblo como tal vez una clase media. Y a ver, el tercer principio dice así: el bien común, que se comprende como el conjunto de condiciones dadas para la existencia de valores, bienes y servicios necesarios que tiendan al libre e integral desarrollo del hombre y de la comunidad dentro de un orden jurídico propio. Bueno, básicamente la constitución de un Estado. Y obviamente estos falangistas, dotados de esa caballerosidad, de ese poco ser superior, se sentían gente superior, gente iluminada, se dota de un decálogo, el decálogo del falangista, que dice, es como los 10 mandamientos para ellos. Dice, a ver, así, con frases muy poéticas, veamos un poco qué es lo que dice. Ama tu patria por sobre todo egoísmo. Conságrate, vamos a hacerlo bien. 1. Ama tu patria por sobre todo egoísmo. 2. Conságrate absoluta y eternamente a nuestra gran causa, que es la causa de Bolivia. 3. Respeta las convicciones religiosas. 4. Haz conciencia de la disciplina, que es la subordinación consciente de la persona al servicio de la colectividad. 5. Cumple el deber por amor al deber y no a la recompensa. 6. Supérate cada día, porque los obreros de las grandes causas son primero constructores de sí mismos. 7. Desdeña la vida si la sacrificas por tu ideal. 8. No retrocedas ni seas cobarde. 9. Sé digno, leal y ten voluntad de sacrificio. Y, finalmente, 10. Desprecia la vida cómoda. Un falangista es, ante todo, un luchador. Lucha y vencerás. Por Bolivia.
bueno, tiene mandamientos un tanto bonitos, la verdad, bastante bonitos. Tenían muy buena lírica los falangistas, pero como podemos ver, están bastante orientados a un corporativismo, por más de que ellos digan que no, que el falange era una casualidad. No sé, a mí me parece muy demasiado casual que utilicen falange cuando podrían utilizar otro tipo de escuadras militares como Legión, por ejemplo, no sé. Pero bueno, las suposiciones mías. Veamos lo que dice Augusto Céspedes en El dictador suicida. Con ese arsenal ideológico, los falangistas aspiraban a erigirse en la aristocracia política del país, adoctrinándose en una especie de seminario regentado por el padre Burón, donde el principio de jerarquía se cultivaba, más que en las ideas, en el ejercicio gimnástico del saludo fascista. Emblemas y fórmulas trataban de imitar a la falange de España, sin reflexionar que allá todos son españoles, mientras que en Bolivia, con excepción de Puente, todos eran mestizos. El ingenio cochabambino tradujo la sigla FSB por Fusileros sin Bala, nombre de una película cómica de Laurel y Hardy. La falange se orientó más tarde por el lirismo de su jefe, Unzaga. Era un tipo muy culto, muy lírico, casi místico. Tenía discursos obviamente bastante adornados, bastante elegantes, que sabían llegar a todos estos sectores de clase media. Para muestra, un botón. Veamos cómo estos discursos con frases rimbombantes, con cierto ingenio, les faltaba bastante contenido. Aquí un discurso de Unzaga de la Vega en Cochabamba, el 15 de agosto de 1945. La tierra ubérrima está esperando el arado que haga saltar la espiga con que amasaremos nuestro pan, que no puede venir de tierra extranjera, porque es el pan nuestro de cada día. Es la voz de la patria que ha encendido nuestra voluntad. Dios ha de bendecirnos en la tarea. El comunismo ha de encontrarnos allá donde estuviese. Hemos de presentarle batalla en cualquiera de sus reductos. Hemos de expulsarle de todas sus trincheras. Los colores de la patria están en nuestras retinas. Los acordes de nuestro himno repercuten. Y es una canción que se levanta como un salmo de victoria. Obviamente, como podemos ver, Unzaga era un escritor bastante bueno, sobre todo para los discursos. Veamos, por ejemplo, lo que decía la proclama más publicitada de la falange. Postulamos que en cada rincón de la patria exista un sacerdote que predique, un maestro que enseñe y un soldado que defienda. Para dar un poco el tono, ¿no? Pero como ya les decía, Falange se vio desacelerada por la muerte de Puente en una sobredosis de anestesia en una operación de rutina en 1944. Sin embargo, como podemos ver, no es un partido que tenga un gran contenido. Vayamos más bien a ver un caso especial, el ala radical del Partido Socialista. Poco después de la guerra del Chaco, ya con la desmovilización de las tropas,
Una avanzada de vanguardia política comenzó a actuar en todas las capitales del país. Este ya va a ser un paso muy importante, porque tanto Falange como muchos de los partidos socialistas se fundaron afuera. Este movimiento va a ser de gente que iba a pelear al Chaco, de gente que no estaba afuera. Por lo tanto, era gente que había estado en contacto con la realidad del país y que tenía una lectura muchísimo más realista, ¿no? Frente, obviamente, al fracaso de la rosca, a los órganos políticos en la guerra, Carlos Montenegro decidió fundar el Partido Socialista en La Paz. Obviamente, este partido rompía los esquemas del orden establecido. Enrique Valdivieso y Javier Paz Campero acompañaron a Montenegro junto a muchos otros. Estos dos, sin embargo, tenían establecido un estudio jurídico. Como ya les había mencionado, Montenegro fue partícipe en el derrocamiento de Tejada Sorzano, viviendo una intensa vida política por aquellos años. Caído Tejada Sorzano, que era liberal y que había sido vicepresidente de Salamanca, un republicano genuino, lógicamente Montenegro, que había conspirado contra todo ese régimen, se iba a aliar, iba a acordar un pacto con los enemigos de ese régimen, los republicanos socialistas, del caudillo Bautista Saavedra, que obviamente no le gustaba estar al margen. Además, Montenegro tuvo la inteligencia de tener mucho intercambio con militares que estaban encabezados por Bush. La caída de Tejada obviamente fue sucedida por un pequeñísimo gobierno de Bush que le abrió paso al socialismo militar de Toro. El nuevo gobierno se había comprometido a actuar en conjunto con Montenegro. Pero sin embargo fue bastante extraño, porque David Toro, como primera maniobra de su gobierno, envía a Montenegro a la Conferencia de Paz del Chaco en Buenos Aires. Es innegable que Montenegro era un muy buen representante, pero es una movida un tanto extraña. El golpe que había protagonizado Germán Bush, secundado por el pueblo y con activa participación de obreros, gráficos, artesanos, choferes, finiquitó a la rosca en ese momento. Pero sin embargo Bush, en vez de retener el poder, le entrega el gobierno a Toro, el cual estaba en Villamontes, porque todavía seguían las lógicas de la guerra. Es más, dicen que las autoridades ofrecieron entregarle el gobierno a Toro, pero este declinó la oferta. Debido a que estaba muy lejos, obviamente, Villamontes está muy lejos de La Paz, además es un país que para nada tiene las facilidades que tendría ahora, era muy difícil volver. Pero bueno, ante el rechazo de Toro, los militares imponen y le imponen el poder a Toro, mediante un acta firmada. A Toro no le quedó más remedio y acepta a regañadientes la presidencia. Toro, que era un personaje un tanto timidón, se vio opuesto al corralito de Villamontes, se vio opuesto a la defenestración de Tejada Sorzano, explicó lo siguiente: que sea esta ocasión para aclarar que me opuse terminantemente al golpe de mayo de 1936, como lo demuestran mis conferencias telegráficas con el teniente coronel Bush, escuchadas en Villamontes, donde yo me hallaba, con los señores generales Peñaranda y San Ginés, y numerosos jefes y oficiales, conferencias a las que oportunamente daré publicidad y en las que consideraba que por patriotismo y lealtad
debía dejarse concluir su periodo al presidente Tejada Solórzano, tanto porque recién se daba por la repatriación de prisioneros como porque después del golpe de Salamanca, al que también di mi disconformidad, se le había impuesto a la presidencia y una prórroga. Y ya que faltaban apenas 2 meses y medio para la terminación de este mandato. Todos ustedes saben las condiciones en las que he aceptado la imposición que, mediante el acta firmada por todos los camaradas, me había hecho el ejército para que tomara el mando, no obstante la enorme responsabilidad que ello implicaba. Si he aceptado el poder, incluso a reiteradas instancias del teniente coronel Bush, fue exclusivamente para que tampoco éste cumpliera sus amenazas de entregar el mando a cualquiera el primero que pasara por la calle, y, según su frase, inclusive a Saavedra. Bueno, Toro, como podemos ver, acepta regañadientes. Lo dice él mismo. Montenegro, además, ve un poco en este gobierno de Toro que algunos socialistas solo eran radicales hasta alcanzar el gobierno. Alcanzado el gobierno, ya podían desenmascararse y se ponían al servicio de la rosca. Para desenmascarar a todos estos postizos, Montenegro y su círculo interno decidieron realizar una acción contra un club aristocrático, como ya les había dicho, organizado por Carlos Víctor Aramayo. No solo para llamar la atención, para hacer un acto fundacional, ¿no? En un lugar centralizado de la élite paceña, pseudo-democrática, sino también para controlar a los arribistas, demostrarles que esto no era un juego. Pero más bien en esta Bolivia previa a lo que fue la revolución, y un poco que después, ha sido casi un sistema de castas hinduistas, donde hay una casta de gente de élite que se siente muy por encima del resto, y hay diferentes estratos, hasta donde la mayoría de la población, por esta gente de élite, es considerado como indeseable. Por lo tanto, y es muy difícil la movilidad social en estas castas. ¿Qué es lo que pasa? Que se van desplazando. Y estos fenómenos los podemos ver hasta el día de hoy. Por lo tanto, era de suma importancia que Montenegro tomara el club de Carlos Víctor Aramayo. El asalto del Club de la Unión dividió a los socialistas en radicales y conciliadores. Y es más, puso a prueba la existencia del mismo partido. Pero la acción de Montenegro fue drástica y causó un cisma permanente. No solo en la organización, sino también en la ideología. Para que se hagan una idea, el Club de la Unión estaba en ese entonces en lo que sería después la sede de la COB, en pleno Prado paceño. Sufrió lo que se podría decir como el primer acto de violencia revolucionaria de la época. Y este asalto al Club de la Unión fue un hecho inaugural para una nueva fase en la historia boliviana, que alcanzaría la cúspide en 1952 y después, ¿no? En el gobierno de Toro se estableció el socialismo de Estado, debido a la sugerencia de los militares socialistas y obviamente a la sensibilidad de muchos de ellos, como Toro y Bush. En Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, Herbert Klein dice
Los militares estaban ansiosos de borrar su desastre militar en el Chaco con el radicalismo político y que acentuó el movimiento social, determinando la agudización de los antagonismos con motivo de los 3 años de guerra con el Paraguay y la total fractura de la tradicional relación de fuerza. Obviamente, el desarrollo histórico puso en evidencia la principal contradicción del país. Quedaron al desnudo el antagonismo metrópolis-nación. La cuerda comenzó a romperse por lo más delgado. Las prioridades eran los asuntos nacionales, sobre todo la cuestión del Standard Oil, que se terminaría concretando en la nacionalización. Además del saqueo minero que ejercía la rosca, que había permitido que ellos fueran a vivir en palacetes, en villas. Es más pateño vivir en Nueva York, con el estaño boliviano. Obviamente el Standard Oil, la rosca, los feudales habían profundizado la colonización del país. El pueblo demandaba la nacionalización del petróleo, obviamente impulsado por los viles actos del Standard Oil en la guerra del Chaco. Toro logró captar ese sentimiento y dio los primeros pasos en ese sentido. Obviamente los socialistas fueron la llama que impulsaron esta reivindicación y que concretaron la nacionalización del petróleo y la salida de la multinacional norteamericana, poderosísima. Una vez producida la radicalización y partición de los socialistas, ¿cuál fue el problema? Que Toro viró con todo el gobierno hacia la derecha, obviando los objetivos iniciales. Y obviamente los conciliadores apoyaron a Toro, mientras que los intransigentes quedaron como opositores. Nuevamente vamos a citar a Augusto Céspedes en El dictador suicida. Con excepción de esta izquierda auténtica, la vida del Partido Socialista siguió la desviación fatal del socialismo en todos los climas, así sea en la Francia de Mitterrand y Blum o en la Argentina de Palacios. Comienza como inquietud de jóvenes de clase media, intelectuales y pobretes, subestimados por la oligarquía. Perdido el ómnibus del individualismo, se quedan en la vía donde pretenden atraer a la masa con propagandas socialistas. Como su actitud no surge de la lucha, no la atraen, pero su precario izquierdismo les sirve para negociarlo con las derechas, en combinaciones de gobiernos híbridos. Forzosamente, todos los socialistas terminan desenmascarando su antiguo complejo de ponerse a las órdenes de la oligarquía. Tal ha sido la suerte del socialismo en Bolivia, ya que degeneró en conspicuo partido de la rosca decadente. Igual corrupción experimentó otro socialismo que aún más baja extracción y de un izquierdismo mucho más acentuado, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, que terminó como Rábula y Verdugo, alternativamente a paga del capitalismo minero. ¿Qué es lo que dice? Céspedes denuncia un poco todo esto de que hay muchos socialistas por postura, ¿no? El socialismo por postura, el postureo. Sin embargo, el asalto al Club de la Unión, la nacionalización del Standard Oil y la dequización de Toro fueron el cisma definitivo, los partieron de forma definitiva. El ala radical socialista logra fundar su propio órgano de prensa, ya fuera del gobierno, aunque esto no era partidario. Estamos hablando de La Calle, fundado por Armando Arce y Augusto Céspedes, que a la larga no solamente sería el periódico de los socialistas y nacionalistas, sino que también fundaría el MNR.
realizarían también las campañas políticas más trascendentales contra la rosca y colaborarían de manera decisiva para la Revolución Nacional de 1952. Toro, desgraciadamente, claudicó en el programa socialista. Fue tanto así que Toro terminó aliado de Carlos Víctor Aramayo, el barón del Estaño, el dueño del Club de la Unión, el cual obtuvo un ministerio en el gabinete presidencial y el gobierno le concedió 300.000 hectáreas de yacimientos auríferos en Tipuani, por si Aramayo ya no fuera rico, ¿no? Un poco más rico quería ser Aramayo. Obviamente, esto molestó a los socialistas, porque no era posible. Y decidieron autodenominarse independientes, el socialismo independiente nacía. Tanto que ingresaron en una nueva conspiración para derrocar a Toro y llevar a Bush al poder. Bush el que lograría continuar con el programa socialista, que era un programa nacionalista democrático en realidad, y que ya había sido iniciado por Toro, pero había sido abandonado por este. Toro fue denominado como socialista de bolsillo. Montenegro, la Logia Bolivia y los socialistas inspiraron a Bush para derrocar a Toro y para hacerse cargo del gobierno. Bush ofreció a Montenegro un alto cargo, pero no le permitió regresar a La Paz. Recordemos que él estaba en Buenos Aires y se quedó radicado en Buenos Aires, bajo la recomendación de otros socialistas que temían su intransigencia y radicalismo nacionalista. Por ejemplo, Gabriel González, perteneciente a un socialismo más bien de Saavedra, más bien oligárquico. El socialismo se desintegraba, solo quedaba la calle como reducto del socialismo independiente. Y es más, la calle ya había sufrido una clausura en ese entonces. Bush tuvo un gobierno muy variable. Viró a la derecha de forma más acelerada que Toro. Y cada vez, si bien habían cambios de timón, se acercaba a los políticos de la rosca minera terrateniente, los cuales a su vez ahogaban a los sectores progresistas independientes que estaban escindidos del Partido Socialista. Finalmente, ¿cuál fue el problema? Que la Asociación de Mineros logró que Bush dictara medidas claramente coloniales en favor a la gran minería. Mediante engaños, mediante redacciones de artículos contradictorios. Lo vamos a ver después. Bush, sin embargo, escuchó a los nacionalistas del fenecido Partido Socialista y logró convocar a la Asamblea Constituyente. Nuevamente Céspedes, en El dictador suicida, nos dice lo siguiente: entre tanto, los socialistas y políticos criollos, operando en el plano de la superestructura, consiguieron que Bush diese un paso ingrato a los planes de la rosca. Este paso consistió en convocar una convención constituyente para legalizar al gobierno. Esta convención sería fundamental para organizar los elementos dispersos del Partido Socialista y un paso más para la creación del futuro MNR. A medida que se iba desarrollando la convención, se produjo entre los diversos sectores de izquierda una selección revolucionaria, sin premeditación organicista y únicamente por afinidad de opinión frente a ciertos problemas nacionales y de Estado. Formaron dicha selección Víctor Paz Estenssoro, Walter Guevara Arce, Espinosa y Augusto Céspedes, a veces reforzados por Felipe Ayala Gamboa, José Enrique Peña, Rodolfo Soriano
Jorge Arauz Campero, Emilio Arauz, Félix Eguino Zavalla, el cura Chávez Lobatón y los independientes del sector oriental. Bueno, ¿qué es lo que nos describe Céspedes? Un poco el clima, ¿no? Un poco lo que iba a ir gestándose en el gobierno de Bush. Este bloque independiente dentro de la Convención Nacional fue cada vez más fortalecido a medida que se acentuaba el estudio de los problemas nacionales. La nueva constitución política del Estado, por ejemplo, que ya la de 1880 había quedado arcaica y como instrumento de la extrema derecha, el problema del trigo en el país, la cuestión agraria, el problema minero, y resultó definitivamente consolidado este bloque independiente tras diversas entrevistas con Bush, quien escuchaba atentamente y hacía cumplir sus sugerencias. Los nacionalistas serían definitorios desde su etapa más temprana y harían cambiar la historia de Bolivia ya desde 1938. Volvamos a Céspedes, en El dictador suicida nuevamente. Todo parlamento es nada más que una masa cuyo valor radica en sus líderes. Por eso el pequeño sector contaminaba de peligrosidad a todo el conjunto. Además, la facilidad fiscalizadora del Parlamento amenazaba la libre acción de los ministros y válidos del presidente que ya habían organizado el negocio de venta de pasaportes a semitas y temían ser denunciados por los diputados. ¿Qué es lo que aquí dice Céspedes? Que eran peligrosos. Era un movimiento peligroso, puesto que denunciaba todos los negociados de los oligarcas, denunciaba las libres acciones y obviamente era como la manzana podrida. Ellos querían impedir que toda esa convención se pudriese, por decirlo en términos de los conservadores, y que ellos perdieran sus privilegios. Esta minoría fue el motor de la convención del 38 y produjo la fusión de los nacionalistas para fundar el nacionalismo revolucionario, contando al mismo tiempo con el apoyo del matutino Lacalle. Arce y Céspedes se aglutinaron en este proceso. Es más, el socialismo fue desplazado cada vez más por el nacionalismo, que tuvo varias oportunidades para demostrar las tesis que defendía. Bueno, mientras tanto, los socialistas se dividieron aún más, porque eran discusiones ideológicas y filosóficas que no los convencían. Se intentó fundar el Partido Socialista de Estado, esto ya en el feneciente gobierno de Toro, el Frente Institucional Socialista, también el Partido Socialista Obrero de Bolivia, que estaba bajo el mando de Tristan Marov, y otros grupos más pequeños, los cuales se fueron disolviendo y pasaron a conformar la autodenominada izquierda revolucionaria, la cual sería la gente de la rosca y antagonista del nacionalismo, que perdería el rumbo de entrada. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que la supuesta izquierda revolucionaria perdiera el rumbo tan rápido. Los nacionalistas explicaron en su programa fundacional de 1941 que no existía ningún organismo disciplinado o partido socialista, pero sí la ilusión de ver derrocados a los partidos tradicionales y aniquilado por completo el poder de Patiño. Creíase, en consecuencia, que fuese positivamente real un nuevo régimen de justicia social garantizado por el ejército del Chaco. En estas condiciones, lo que fisonomizó el momento político en el gobierno fue la figura siniestra de Mauricio Hoshi, que se constituyó en el pontífice de las maquinaciones palaciegas. Fueron ese ciudadano del mundo
y Carlos Víctor Aramayo, otro ciudadano del mundo, los inspiradores del Partido Socialista de Estado, que comenzó a funcionar bajo el comando visible de uno o dos ministros, al mismo tiempo que se decretó la disolución de los demás partidos. Para que vean cuál era el origen. Estos ciudadanos del mundo, como llama el programa del MNR, a que se refiere a casi ni siquiera ya individuos, sino a gente que representa empresas transnacionales que necesitan recursos. En abril de 1937 comenzó a funcionar el Partido Socialista de Estado, bajo la batuta de José Viera, ministro de Gobierno. Organizó también una filial en Cochabamba, bajo la dirección de Arturo Urquidi, Jorge Antesana, los hermanos Capriles, entre otros. En La Paz, Viera aseguró que el gobierno apoyaba ese partido y demandó a los empleados públicos inscribirse en él. Otros filiales fueron instaurados en Sucre, con mucho entusiasmo por los supuestos obreros, y muchas otras ciudades. Claro, un partido de Estado. El Partido Socialista de Estado organizativamente fue un éxito y desplegó una gran actividad en La Paz. Sin embargo, la calidad de sus miembros y el origen le generaron una pronta decadencia. El ala radical del Partido Socialista, entre tanto, conformada por los nacionalistas silistas y los socialistas radicales, fueron el núcleo del nacionalismo revolucionario que cambió la historia de Bolivia. Ahora bien, ya habiendo hablado y descrito todos estos partidos políticos, vamos a hablar un poco de la masonería. Todos los anteriores grupos secretos de los cuales hemos hablado, ya fueran partidos, ya fueran... bueno, los partidos no tanto, pero sí las logias, dependen en gran medida de una infraestructura sociocultural que fue establecida por la masonería internacional. Si bien su influencia es secreta, no han podido disimularla, y la han revelado con mayor intensidad a partir de los años 30. Para que seamos claros, veamos un poco la historia. Desde la mitad del siglo XIX, el poder masónico se hizo presente y se fue consolidando en el Partido Rojo, y nada menos que con Adolfo Vallivian, el hijo del gran José Vallivian, que repelió a los peruanos y mató al caudillo peruano Gamarra, evitando la invasión de nuestro país. El hijo, Adolfo Vallivian, que también sería presidente de Bolivia, rodeado por católicos fervorosos como Mariano Baptista, impulsaron la masonería, y en los cuadros se puede ver que todos ellos lucen símbolos masónicos. Las fotografías también muestran a nefastos personajes como Melgarejo, asimilados a este grupo, que era un claro tentáculo de la política chilena sobre el caudillo, y que nos jugó en contra. Nos quitó parte del litoral y un poco que fue infructuoso para los intereses bolivianos. Para que se den una idea de cuándo data la masonería, estamos hablando de los 1860, 1870. En 1929, la Gran Logia Masónica se funda en el país, y poco tiempo después tendría su debut de oro, participando de forma destacada en el derrocamiento de Siles. Ligada principalmente a los varones del estaño y al gobierno golpista que se formó casi totalmente con hermanos de la logia masónica.
Volvamos a Augusto Céspedes, al dictador suicida. ¿Qué es lo que nos dice de esta logia? Producto de esa génesis idealista fue el gobierno provisional de Blanco Galindo, masón, gerente de la Patiño en Cochabamba, el coronel Óscar María Capando, masón, liberal, montista, el general Filiberto Osorio, gran maestre masón, el coronel González Tint, masón, exponente del clan tradicionalmente oligárquico, y el coronel José Lanza, masón y futuro jefe del Partido Liberal. El único no perteneciente entonces a la hermandad, por su origen plebeyo, era el coronel Bernardino Bilbao Rioja. Tales eran los militares apolíticos. Aquí podemos ver que nos dice que todos en realidad eran masones, destacando sobre todo a Blanco Galindo, directamente ligado a Patiño. Es más, la masonería utilizó la autonomía universitaria como su caballito de batalla, liderado por el maestro de la juventud, un personaje un tanto oscuro para la historia boliviana, Sánchez Bustamante, que también tendría descendencia un tanto oscura para la historia boliviana y que, bueno, terminaría ensuciando a un partido político como el MNR, ¿no? Sánchez de Lozada. Para que se den una idea del poder de los masones, de Sánchez Bustamante, de Blanco Galindo, González Quint, toda esta gente, el mismo Siles, convencido del poder que lo había derrocado, y en su exilio en Chile, ingresó a la hermandad en 1933. Salamanca, el cual fue posicionado después, no era masón. Sin embargo, su gobierno sí, porque estaba lleno de masones. Podemos citar el ejemplo de Demetrio Canelas. Siendo estos masones, como Canelas, responsables en la derrota en el Chaco, porque ellos intervenían y hacían intervenir al presidente Salamanca. Pasada la guerra, la masonería aún actuó a la sombra de los gobiernos socialistas de Estado, y cada que podía frustró los proyectos revolucionarios y reformistas. Formaba en sus filas el general Toro, también masón. Bush gobernó en gran parte con varios miembros de esa logia, perteneciendo simultáneamente a la Logia Bolivia, que, como todas organizaciones secretas, tenía masones en su seno, lógicamente. Si podemos ver, el anterior programa les he descrito cómo era el ingreso a Radepa, no me pueden negar que el simbolismo y un poco el ingreso y todo ese ritual de iniciación está inspirado seguramente en los rituales de iniciación masones. También fueron masones los presidentes posteriores, Quintanilla y Peñaranda. Pese al control de la masonería sobre los gobiernos socialistas militares, se les escapó la liebre, porque Toro nacionalizó el petróleo y Bush dictó el control del 100% de las divisas de exportación de minería. Sin embargo, estos hechos se deben a momentos clave, donde, por un tiempo limitado, tanto Toro como Bush escaparon de esta influencia masónica que estaba ahí presente, escucharon los argumentos de los nacionalistas y, muy a pesar de la masonería, tuvieron que dejar pasar para, obviamente, después corregirlo con sus miembros directos, ¿no? Quintanilla fue el que revirtió todas estas medidas, y Peñaranda también. La masonería, sin embargo, se empeñó en alejar a las figuras nacionalistas para entorpecer los procesos. Alejaron a Carlos Montenegro y a Elías Belmonte, entre otros. Sin embargo, ni bien pudieron maniobrar con total libertad,
la masonería dio por finiquitada a los movimientos revolucionarios, maquinando el fracaso o de plano la anulación de estos. Truncaron la medida del 7 de junio, preservando los intereses de los varones del estaño. Referente al petróleo, ¿qué fue lo que hicieron? En el gobierno de Peñaranda indemnizaron al Standard Oil con $1 millón, que sin embargo subió misteriosamente 1,5 millones, para que se den una idea. Es una fuerza antinacional. La masonería, ¿qué fue lo que hizo? Esterilizó a los gobiernos revolucionarios, mantuvo a sus agentes del gobierno y también se infiltró en diversas organizaciones que surgieron en esa época. En Radepa se infiltró, pese a que estaba prohibido para sus integrantes la pertenencia a la masonería. Vayan al anterior video, creo que yo lo menciono. Seguramente que está prohibido. Con decirles que Villarruel, o Alberto Villarruel, jefe de Radepa, era masón. Y el mayor José Celestino Pinto juró a la masonería mientras estaba en Radepa. Antonio Ponce y Jorge Calero fueron otros masones pertenecientes a Radepa. El 21 de julio de 1946, Héctor Ormachea Salles, el cual era rector de la UNS en esa época, gran maestre de la masonería, es decir, una persona con muchísima influencia y cerebro de la conspiración contra Villarruel, quiso proclamarse presidente frente a la multitud que esperaba frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, no se esperaba que una silbatina, acompañada de gritos de "que se calle ese masón", lo derrocó ipso facto in situ. Si bien inconscientemente la masa obedecía los designios de la masonería, conscientemente los despreciaban, odiaban a la logia, y lógicamente. Era una logia que había trabajado para que nos fuera mal. También la logia Estrella de Hierro estaba permeada por la masonería. Víctor Andrade era masón y no tuvo ningún perjuicio para ingresar en el MNR, puesto que varios miembros de la cúpula estaban dentro de la logia. En resumen, ¿qué es lo que podemos ver? Que la masonería interactuó con todas las logias. Sin embargo, se vio perjudicada por algunas que desviaron sus objetivos. La logia Bolivia, Radepa. Otras logias fueron apéndices, como lo demostró, por ejemplo, la Estrella de Hierro y Mariscal Santa Cruz, así como grupúsculos. Por ejemplo, la Fraternidad Tau, que fue un semillero y una especie de kinder de la hermandad, del cual podemos decir que salió un político destacado como Hernán Siles Suazo. La masonería era muy hábil, logró infiltrarse también en grupos izquierdistas, como el PIR. Por ejemplo, Alfredo Mendizábal y Antonio Arce pertenecían a la hermandad, y los mismos fueron decisivos en la conspiración de 1946 que terminó con el colgamiento de Villarruel. Hecho que los masones celebraron públicamente. Y es más, pese a la descomposición de la rosca, los masones operaron con muchísimo poder, obviamente en la sombra, como a ellos les gusta operar, con objetivos claramente coloniales, antinacionales y antidemocráticos. Perjudicaron el proceso revolucionario e incluso hicieron retroceder en ciertos momentos el reloj de la historia, como vamos a ver más adelante. Los gobiernos de Quintanilla, de Peñaranda y obviamente de forma muchísimo más fuerte los gobiernos del PURSO. La masonería logró infiltrarse en la Revolución Nacional, en el primer gabinete de 1952, presidido por Siles Suazo. Todos los integrantes eran masones, todos menos Juan Lechín y el coronel César Aliaga.
¿Cuál fue el problema? Que este gabinete esterilizó al gobierno del MNR en su primera etapa. Y solo Paz Estensodo pudo quitarse de encima esta esterilización con el golpe del 6 de enero de 1953, las conspiraciones que ya comenzaban desde la Falange. Una demostración de la fuerza de este organismo fue el ingreso de un personaje sombrío, el que sería denominado por la CIA como el perro de los Estados Unidos, el general Barrientos, a un grupo esotérico. Este fue el salvoconducto que garantizó a Barrientos la vicepresidencia en 1964 y después el rol protagónico en el golpe del 4 de noviembre del 64, ascendiendo al poder y respaldado por todas las organizaciones ligadas a la hermandad. Fueran estas de derecha o de izquierda, no importaba, son masones. Las logias, en síntesis, marcaron todo este periodo turbulento en la historia boliviana, donde se fue gestando la revolución boliviana, se estructuró una forma característica de la sociedad. Y yo les diría que incluso esto se puede remontar a nuestros días. Dios sabrá la cantidad de logias que pueden haber en el país y que están operando allá afuera y nosotros no tenemos ni idea. La masonería sigue presente y hay que tener cuidado, puesto que, como ya hemos visto en esta breve exposición, los masones son antinacionales y no buscan para nada nuestro bien. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Ha sido un poco el complemento del programa de la semana pasada. Ya vamos a entrar de lleno con Bush en los siguientes capítulos y vamos a ver qué es lo que va a deparar la historia. Pero bueno, no nos adelantemos. Espero tengan una buena velada. Yo soy Salvatore y aquí me despido.